Este es mi tío Facundo. Y cuando termine de hacer esta entrega de grama, él me va a llevar a su campo. Son 3 hectáreas propias. ¿Dónde estás vos? En Moreno. No, estoy cerca de Cuartel Quinto, pero estoy en lo que se llama Moradera. Una zona media rural, quintas y rural. Tengo 3 hectáreas propias y 3 hectáreas de un vecino que las produzco yo. ¿Cómo producís el pasto? ¿Cómo produzco el pasto? Bueno, a mí me costó mucho arrancar con el pasto, porque dentro de la línea de la permacultura en la que me gusta transitar, el pasto estaba mal visto, así que era como hacer algo en contra de lo que quería hacer. Así que bueno, decidí que el pasto lo iba a hacer en forma totalmente orgánica, aunque la palabra orgánica no es correcta porque hay que certificar, lo hago en forma agroecológica. Y encontré una técnica en donde ahí se ven unos papeles tirados, que con esa técnica paro el yuyo con el papel y después va una pequeña capa de tierra y una pequeña capa de materia orgánica, que puede ser un guano de gallina, cama de caballo, lo que fuere. Y la verdad que la técnica es muy buena, retiene mucho el agua, riego menos, la grama cuando la saco es más liviana y es mucho más barata. Así que a veces lo ecológico es también económico. ¿Cuándo empezaste a preocuparte por el cuidado de la naturaleza? Bueno, creo que fui un personaje de chico yo, y ya desde muy chico me cuestionaba cosas que por ahí otros niños no se cuestionaban, ¿no? No recuerdo exactamente la edad, pero calculo que a los entre 5 y 7 años ya me preguntaba por qué se estaban extinguiendo los elefantes, por ejemplo. Me preocupaba eso, o los grandes felinos como los tigres, los leones, y no lo podía entender. Y desde muy chico mi primer ídolo, aunque no tuve muchos ídolos en mi vida, fue Jacques Cousteau, que era un biólogo marítimo, digamos, que se dedicaba a hacer, creo que era oceanógrafo, y se dedicaba a explorar el océano, y la biología y todo eso. Y bueno, y ya era uno de los primeros ambientalistas, que ya anunciaba que se venía una debacle a nivel ambiental. Mientras tenía mucha curiosidad con respecto a lo que era lo ambiental, también tenía un sentido de la justicia medio exacerbado para lo que era un niño, ¿no? Porque me solía defender a los chicos a los que buleaban, ese tipo de cosas me pasaban. Y también me pasaba que a veces tuve de chico un par de peleas con chicos que mataban sapos o maltrataban a los gatos y ese tipo de cosas, y he tenido un par de peleas con los chicos por defender esas injusticias, que yo las veía como injusticias. Así que por eso te digo que era un personaje cuando era chico, realmente. Sí, te decía que esta calle, en un momento determinado, era tal el agujero que parecía como si le hubiera moldeado una ballena azul. Los vecinos fuimos metiéndole escombros y yo calculo que no bajábamos de 60 80 cargos de 3 toneladas. Fue una locura, verdaderamente fue una locura y bueno, pero la tapamos. Hoy es una calle más o menos digna. Y les hicieron una nota en la tele, ¿no? Justo el día que hicimos esta cuadra. El día no, lo hicimos más de un día. Quedó bastante bien. Quedó bastante bien, ¿no? Pero era imposible, había un lisiado acá a la vuelta que nunca le llegaba la ambulancia y los camiones se quedaban todos. ¿Pensás que haberte mudado a un campo a Moreno te haya hecho más solidario? Mirá, creo que en esencia no, pero en términos prácticos sí, porque acá hay mucha más necesidad. Entonces es medio imposible si tenés la empatía de ponerte en el cuero del otro, no participar. Como hay mucha necesidad, sí, de alguna forma sí, pero sobre todo en lo social, en lo que fue arreglar calles, mejorar veredas, accesos, ese tipo de cosas sí, hay más que nada. Y también la cuestión del rescate de perros, ahí hay... Bueno, pero eso viene de antaño. Lo de los rescates de perros viene desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que en los últimos años me la jugué más a interactuar con otros rescatistas, cuando antes lo hacía como un solitario. Claro, y además con el campo ya podés... Claro, y la posibilidad de tener perros es muy notoria. Yo en este momento tengo cerca de 25 perros. Por acá llegamos a casa. Llegamos al campo. Acá ya la presencia de algunos de los perros, ¿no?
¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa que te vuelves a enojar? Hola, Luz. Ya se llama Luz. Bueno, no sé. Bueno, Este es Rocco, que es bastante peleador, pero es buena onda igual. Esta es Gina, con tormenta, se queda ladrando toda la noche, así que la tengo que meter adentro de la casa. Esta es la lechera, que la levanté preñada y fue una excelente madre. Este es Antonio, que estuvo mucho tiempo enemistado conmigo hasta que entendió que era buena onda y ahí se abrió. Esta es Rubí, este es Tommy, esta es Sofía y Ezequiel, que quedaron junto con otros 61 perros en una casa en Caballito, y que el tipo falleció, vivía solo, así que entre los rescatistas en 2 días sacamos los 63 perros. Yo me llevé 5 y me quedaron estos 2. Este es Agustín y este es Goyo, que tiene una historia ya muy particular, me lo regalaron y la condición fue que sea tratado, que esté dentro de la casa, qué sé yo, y bueno, se convirtió en el consentido del grupo. El único que entra a la casa. El más malcriado. ¿hace cuánto estás en el campo? Y en este campo estoy, yo cercano, creo que estamos cercanos a los 10 años, no sé si llego todavía, pero sí, 8 o 9 años seguro. ¿Y qué hacías antes de vivir acá? Y antes de vivir acá yo tenía, la última actividad era una editorial de productos de regalería, tipo anotadores, agendas, ese tipo de cosas. Y la anterior actividad había sido la imprenta. Pero ya me estaban haciendo crisis las actividades, porque mal que mal todo lo que tenga que ver con la imprenta y con la editorial tiene que ver con la tala de árboles. Y por más programada que esté o que se replante, no deja de ser un monocultivo, no deja de ser una actividad un poco predatoria con el medio ambiente, así que ya me hacía una crisis y bueno, hasta que decidirme al campo y volverme a ser más un plantador de árboles que un talador de árboles, digamos. ¿Y cómo llegaste al campo? Bueno, al campo llegué porque yo primero tenía una huerta en la terraza de la imprenta que era gigante, era muy linda, era muy biodiversa. En el banco de semillas llegué a tener casi 250 especies. Ahí yo estaba en pareja y un domingo nos levantamos y ella me sugirió comprar el diario y ver si había algún campo, algún terreno grande. Yo ya tenía ganas de meter el pie en un campo, ¿no? Hacer ya cultivos más grandes y bueno, compramos el diario y el primer campo que vinimos a ver fue este. Honestamente, fue así. Lo que pasa es que después me quedé como 3 semanas viendo otras alternativas, pero me había encantado con este campo y me terminé mudando acá. Fue el elegido al fin y al cabo. ¿Cuándo empezaste con esto del cultivo? Yo calculo que fue a los 31 años más o menos. Yo me acababa de separar y me estaba haciendo ruido el hecho de ser tan carnívoro. No podía no comer carne. Me hacía ruido porque venía de una cultura familiar más bien vegetariana. Así que dije, no, algo tengo que hacer y como prácticamente el tomate era una de las pocas verduras o vegetales que me gustaban, arranqué por él. Arranqué plantando un tomate y la verdad que cuando me comí el primer tomate, que creo que era un cherry, fue una fiesta, honestamente. Me hizo un clic en la cabeza y a partir de ahí decidí plantar más. No importaba si me gustaba o no, iba a plantar más. Y obviamente a medida que iba probando, iba teniendo la mente más abierta a comer más vegetales y así fui armando una huerta bastante biodiversa. Y acá tengo una línea de paltas que ya pasé a tierra, con la técnica que mencioné antes. De hecho acá que está mullido y estos huesos son parte de esa técnica. Las cáscaras de naranja son ofrendas para las hormigas, para que las hormigas vayan a comer eso y no se coman la planta. Esta es una palta. Aquí hay otra palta, acá hay otra palta y aquí hay otra. Y creo que hay más, por acá había una más. Sí, hay una seca allá y una que no está seca, más chiquita por allá. Pero para las paltas las estoy tirando a diferentes distancias, 4, 5, 6 metros. Y con eso pruebo, a ver cómo anda. ¿Estás produciendo muchas paltas? Y sí, son más o menos, la estoy bajando a tierra unas 200 paltas, de las cuales ponele que 100 tendrán 1 año y medio y otras 100 tienen entre 4 y 6 años.
ya están cerca de empezar a dar frutos. Es mi jubilación. La permacultura, entre muchas otras cosas, abarca áreas como la soberanía alimentaria, las tecnologías apropiadas y las energías sustentables. En esto último, Facundo incursionó a través de una técnica en específico, la biodigestión. Bueno, la toma de ahora es un biodigestor. Es muy raro, honestamente. Tengo que confesar que es una especie de engendro raro, que lo hice en plena cuarentena y con los recursos que tenía. ¿Por qué digo con los recursos que tenía? Porque casi todos estos tanques eran otros tipos de biodigestores, pero hacía mucho tiempo que quería armar uno que sea en línea, de forma tal de probar cómo funciona. Y la verdad que tuvo muy buen rendimiento al principio y después se me atoró un poco. Bueno, acá les muestro un poquito cómo funciona esto, ¿no? Acá estos 3 tachos los tengo para mezclar. Esto se puede hacer con cualquier basura orgánica. Puntualmente nosotros acá estamos trabajando con estiércol de pollo. Cargamos el balde y volcamos adentro el digestor. Como dije antes, es bastante raro porque es como una especie de tren y están todos conectados, es decir, que lo que entra acá va fluyendo para allá. Y en la base de cada tanque hay una colonia de bacterias que va comiendo el material orgánico y va generando 2 cosas. Va generando por un lado el gas, que se va acumulando en diferentes gasómetros que ahora los voy a mostrar, y por otro lado un líquido que es un fertilizante de muy buena calidad, que inclusive si lo medimos es superior al lombricompuesto y que bueno, genera un fertilizante de un bajo costo, ¿no? Casi todo el gas se está acumulando en este globo. Si lo cierro va a ir subiendo, se va a ir acumulando acá el gas. Mientras que si lo dejo abierto se va a ir acumulando en el globo que mostré antes. Pero a medida que va pasando de tanque a tanque va mejorando la calidad del fertilizante. Que en mi caso, por tener un cultivo tan grande de césped que se ve por ahí, yo necesito mucho fertilizante y acá lo obtengo. Y acá, creo que por último, voy a mostrar que estos envases tienen ese fertilizante y a su vez, si abro esta canilla acá, saco el fertilizante y lo conduzco a donde quiero. Me había olvidado mostrar el fuego que genera, ¿no? Todo el gas que produce. Bueno, alta llama, por cierto. Todo esto es un estiércol. Una maravilla. Verdaderamente, y un desperdicio que no se haga en forma más masiva. ¿Cuánto crees que cambiaste desde que te mudaste al campo? Bueno, bastante. Aunque creo que el cambio también era parte de un proceso de cambio que estaba viviendo. Así que no sé si se lo adjudicaría solamente al campo. Pero hay algo que para mí es importante por ahí contar, es que mucha gente, y yo incluido por supuesto, llegamos al campo con una idea de lo que es el campo, con una idea de lo que uno puede hacer. En la realidad te topás con una realidad bastante diferente. El campo muchas veces te supera, las distancias, las pérdidas, los animales. Hay un montón de variables que uno desde la no experiencia no las calcula y después te encontrás con un montón de chascos que no son como uno cree. Pero lo importante es vivirlo, transitar ese cambio pero sí, cambié muchísimo, cambié mucho y también una de las cosas que más me hizo cambiar es algo que me gusta transmitir, que es que la gente suele pensar que no tiene el poder suficiente de hacer los cambios. Es decir, suele pensar que los únicos que pueden hacer los cambios son los políticos o la gente que tiene el poder. Y de alguna forma se descansa en eso y no participa en los cambios. Y en realidad uno puede hacer muchos cambios y con los cambios de uno generar cambios en los demás. Porque, qué sé yo, así como el cosmos está hecho de un montón de partículas chiquitas, nuestro cuerpo está hecho de un montón de células. Y una célula te puede cambiar el destino de la vida. Y esto es así, la gente puede cambiar. Entonces cuando las cosas se replican, y cuando alguien muestra un ejemplo que es positivo, considero que eso puede modificar a otras personas. Así que esa es una de las cosas que más me enseñó también el estar en el campo. El saber que uno puede generar cambios para uno mismo y para los demás. Y que son más trascendentales de lo que uno cree.